Vamos a entrar ahora al sexto sello. Son 7 sellos, nos quedan 2 sellos. Vamos a entrar de una vez al sexto sello. El sexto sello habla específicamente del día del Señor. ¿Te das cuenta? Apocalipsis 6 del 12 al 17. Alguien que lo lea. Ahí está en pantalla. Apocalipsis 6 del 12 al 17. ¿Quién levanta la mano y lo lee? Gloria a Dios. Apocalipsis 6 del 12 al 17. Ingrid lo va a leer. Léelo. Apocalipsis 6 del 12 al 17. Sí. Ok, del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera de deja caer los higos, es sacudida por un fuerte viento. Hasta el 13, pastor. Hasta el 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron, y todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y y decían, y los montes y a las peñas cae sobre nosotros, y escondidos y escondieron el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Amén. Amén, amén. ¿Te das cuenta? Cuando se abre el sexto sello, entonces esto habla del día del Señor. Cuando el Señor abre el sexto sello, suceden unas catástrofes naturales, o sea, en la naturaleza, según los versículos 12 hasta el 14. Entonces, aquí están algunas referencias de correlación a estos versículos que tratan de lo mismo. Hay un tiempo de oscuridad, las estrellas comienzan a caer del cielo, el sol y la luna se oscurecen, dice la palabra de Dios. Viene también un gran terremoto, son lo que algo comienza a suceder de forma catastrófica en la tierra. Algo comienza a acontecer en el planeta cuando este sexto sello es abierto. Y es tan grande que todo el planeta, ese terremoto, según Isaías 13, del 11 al 13, y según Joel 2, del 10 al 11, y Apocalipsis 11, del 13 al 19, y Apocalipsis 16, del 17 al 21, son muchos textos bíblicos que usted podrá buscarlo y leerlo después. Es tan grande que todo el planeta se mueve de su órbita. Ese terremoto es tan poderoso que todo el planeta se mueve de su órbita. Observe que el versículo 14 dice que el cielo se desvanece en este gran día de la ira de Dios, en su segunda venida. El ejército de los cielos, Satanás y los demonios se disuelven porque Cristo regresa y los vence. Con el resplandor de su venida, el Señor vence a Satanás y a sus demonios y a sus principados. Todo el ejército de los cielos
se disolverá, dice la palabra, y se enrollarán los cielos como un libro, según Isaías 34:4, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Todo esto va a acontecer en estos días. Va a pasar cosas terribles con la creación. Y Apocalipsis 6:14 se refiere a lo que va a pasar con esta creación específicamente. Habla claramente de lo que va a pasar con la tierra y con los cielos al final del día del Señor, porque el día del Señor vendrá. Y de eso yo hablaba el domingo pasado en la iglesia. A final del día de los 1000 años del milenio, la palabra dice que los cielos se van a desvanecer, se van a disgregar, se van a difundir, y las partículas del cuerpo humano también se va a evaporar. Muchos serán deshechos, porque los cielos y la tierra serán deshechos. Se van a deshacer los elementos porque arderán. Se van a evaporar los elementos porque, ¿verdad? Serán destruidos, los elementos ardientes serán destruidos. El cielo se va a desvanecer al final del milenio. Después que Jesucristo reine 1000 años, entonces viene una renovación general de la tierra, porque Dios nos va a entregar cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra de Dios. Amén. Claro, sabemos que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, porque el Señor no vive en el tiempo presente, sino que el Señor vive y habita en la eternidad. Y por eso que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, conforme a lo que Pedro dice en su segunda carta, segundo de Pedro, capítulo 3 versículo 8. Pero ¿qué dice, por ejemplo, segundo de Pedro, capítulo 3 versículo 10 y 13? Del día al 13, ¿qué dice? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dando a entender que en ese tiempo, en el tiempo del día del Señor, cuando pasen esos 1000 años, la palabra dice, toda isla huyó, también los montes no serán hallados, pero también dice que la tierra huyó y el cielo también, de delante de aquel que está sentado en ese gran trono blanco y que no se encontró lugar para ellos. Amén. Cristo viene en su segunda venida también, porque este es un texto de doble referencia, o sea, Apocalipsis 6:14 es un texto de doble referencia, porque por un lado Cristo viene en su segunda venida y vence con el resplandor de su venida el gobierno del anticristo. También eso es conocido como el día del Señor, pero también la palabra de Dios se refiere al día del Señor después del milenio. Hace referencia a lo que pasa después del milenio. Porque la palabra dice que después del milenio habrá una destrucción. La primera creación, ¿verdad? Va a desaparecer. O sea, esta tierra tal y como la vemos va a desaparecer. Va a ser reestructurada después de esos 1000 años. Porque el Señor nos va a entregar cielo nuevo y tierra nueva donde va a morar la justicia de papá. Amén. Acuérdese que Dios manda la catástrofe a la tierra justo antes de la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis 6 del 15 al 17. Y dice que los hombres claman con gran voz por el temor
y la culpabilidad que ellos sienten. Dice el Salmo 110:5, el Señor está a su diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Te das cuenta? Y dice Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces, el versículo 17 dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es sencilla, nadie podrá sostenerse en pie. Nadie podrá, toda rodilla va a doblarse de forma involuntaria. Todo el mundo doblará su rodilla y dirá que Jesucristo es el Señor. Hoy en día nosotros la doblamos de forma voluntaria, pero en aquel día muchos la doblarán de forma involuntaria, aunque no quieran. Todo el mundo tendrá que humillarse ante la presencia de Dios. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Lo dice Filipenses 2:9 al 11. Es un texto que yo siempre cito cuando hablo acerca del poderío de Jesucristo. La palabra dice en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre a quien, a Jesús, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y en el Salmo capítulo 2, versículo 10 y 12 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. ¿Te das cuenta? Todo esto va a pasar en el día grande de Jehová, en el día del Señor. Ahora vamos a pasar al último sello, que es el séptimo sello. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa cuando se abre el séptimo sello? Hay un silencio. Apocalipsis 8:1. Saltamos de Apocalipsis 6, ahora vamos a leer el versículo 8 de Apocalipsis. El versículo 1 de Apocalipsis capítulo 8, quiso decir. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 8:1, un solo versículo. Amén. En el nombre de Jesús. Dice así. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Se hizo silencio como por media hora. Amén. ¿Qué pasa cuando se abre el séptimo sello? ¿Qué hay cuando se abre el séptimo sello? Hay un silencio. Recuerde que Apocalipsis capítulo 7 es como un paréntesis en el relato de los 7 sellos. Nos da más información sobre otras cosas que suceden alrededor del mismo tiempo. Eso se conoce como traslapo. ¿Ve? Eso es traslapo cuando se nos da información dentro de un paréntesis de cosas que suceden alrededor del mismo tiempo de los sellos. Entonces, después del paréntesis, entonces volvemos a los sellos y vemos al Señor abrir el séptimo sello. Y cuando abre el séptimo sello, se produce entonces un silencio. Hay un silencio. Pero observe que es silencio en el cielo. Esto es bien importante observarlo. El silencio es en el cielo, no en la tierra. Aunque no tenemos más información en este versículo acerca de lo que está pasando durante el séptimo sello, si comparamos, por ejemplo, la escritura con la escritura, podemos llegar a una explicación razonable de este silencio en el cielo. Vamos a ver qué pasa cuando se produce este silencio en el cielo, que es una pregunta que Nicole me hizo el domingo pasado en la iglesia,
y que le dije que le iba a contestar a través de esta enseñanza. Vamos a ver qué pasa cuando se produce ese silencio en el cielo. Apocalipsis 19:14. Apocalipsis 19:14. ¿Quién lo lee, por favor? Apocalipsis 19:14. Alguien que lo busque y lo lea. Ingrid. Ingrid, que lo lea. Creo que ya levantó la mano. Apocalipsis 19:14. Caballos blancos. Ok. Era 14, ok. Y los ejércitos celestiales, No, de 19:14. Apocalipsis 19:14. 19, 14. Sí, Eso es 19, 14. léelo Entonces, entonces. ese mismo es. Ok, léelo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Te das cuenta? Cuando Cristo viene, escuche bien esto, ¿por qué se produce ese silencio en el cielo y no en la tierra, sino en el cielo? Mira, cuando Cristo viene en su segunda venida, lo que sucedió en el sexto sello, todos los ejércitos celestiales vienen con él. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, si nosotros apelamos al razonamiento, a la lógica, podemos observar que prácticamente el cielo se queda vacío, no hay nadie, solo silencio. ¿Te das cuenta? Solo silencio. Todos estamos en la tierra después de la segunda venida de Cristo Jesús. Puede ser por esto que Dios nos muestra el silencio en el cielo cuando se abre el último sello. Entonces, en este momento, la pregunta que se sale naturalmente es esta. ¿Por qué vemos el séptimo sello en el capítulo 8 con las trompetas y no en el capítulo 6 con los demás sellos? ¿Por qué, pastor, sucede eso? Primero que nada, debemos recordar que la Biblia es la palabra de Dios y ha sido inspirada y preservada por el Señor durante mucho tiempo. Y cuando nosotros observamos, por ejemplo, un pasaje problemático o difícil de entender, no debemos otorgarle a la Biblia ningún tipo de error, sino todo lo contrario, debemos siempre darle a la Biblia el beneficio de la duda. O sea, si usted no entiende algo, está bien que no lo entienda, pero esto no significa que la Biblia tenga algún error, que haya algún error en la escritura. Por ejemplo, hay certidumbre en la palabra que Dios inspiró y preservó, y esto incluye los capítulos y los versículos de nuestra Biblia. También Dios puso el séptimo sello en el capítulo 8 con las 7 trompetas para enseñarnos algo. Quiere mostrarnos, por ejemplo, un traslapo. Quiere mostrarnos que Él puede usar, por ejemplo, o abrir un paréntesis para explicarnos una cuestión acerca de la historia que se está empleando en cuestión. Es decir, todos los eventos que vemos en los cuadros, en los 4 relatos de la gran tribulación, por decirlo así, los 7 sellos es un relato, las 7 trompetas es otro relato, los 7 personajes es otro relato, y y las 7 copas es otro relato, pero suceden al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Estos 4 relatos suceden al mismo tiempo simultáneamente. Son relatos paralelos como los 4 evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por esto Dios traslapó el primer relato de las 7 sellos con el segundo de las 7 trompetas. Quiere mostrarnos que todos los relatos de traslapos toman el lugar al mismo tiempo porque se tratan del mismo lapso de tiempo. Son 4 relatos diferentes, pero se refieren al mismo tiempo
y al mismo relato. Entonces podemos confiar completamente en la Biblia, que es la palabra de Dios, cuando vemos algo que parece ser una contradicción o un error. Debemos seguir confiando en Dios y en su palabra y saber que no hay ningún tipo de error en la Biblia ni contradicción, sino que debemos tratar de acomodar la palabra con la misma palabra, la escritura con la misma escritura, para llegar a ciertas conclusiones de ciertos versículos de la palabra. Entonces, hay una buena explicación por lo que estamos viendo, y no es que habría sido mejor traducida así o asá. No, hay certidumbre en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros no la estudiamos adecuadamente. Pero esa certidumbre, esa incertidumbre, quiso decir, se va cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y la explicamos según su debido contexto. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el mismo Dios y se preservó durante mucho tiempo. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, dudar de lo que la palabra de Dios establece. Siempre hay que darle el beneficio de la duda a la Biblia, a la palabra de Dios, y buscar la explicación, porque la explicación y la respuesta a cualquier pregunta se encuentra dentro de la misma palabra de Dios. La escritura es inocente hasta que se compruebe lo contrario, y hasta la fecha nadie lo ha hecho. Entonces, el uno preguntarse, pero ¿por qué el séptimo sello aparece en el capítulo 8 y no en el capítulo 6 como los demás? Bueno, porque Dios lo quiso hacer así y punto. El estudiante humilde y diligente será el que encontrará la respuesta a cualquier problema de aparente contradicción o de aparente error, porque no hay ni contradicción en la Biblia, tampoco hay error. Lo que hay que saber acomodar cada texto con su contexto. Y entonces al final usted va a aprender la lección y te dará cuenta que Dios siempre tiene la razón y que con cada cosa Dios tiene un propósito. Detrás de cada cosa siempre hay un propósito. Y en conclusión, con los 7 sellos ya hemos visto el primer relato de la gran tribulación de los últimos 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel. Y en el capítulo 7, que es el capítulo que vamos a estudiar después, en el capítulo 7, al analizar el primer paréntesis, vamos a ver a los 144,000 verdaderos testigos de Jehová, y también otra vez a los mártires de la tribulación. Vamos a verlo esto en el capítulo 7 de Apocalipsis, que es el capítulo que vamos a estudiar en el próximo estudio de la palabra. Amén. Ahora vamos a entrar a las preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, este es el momento. Este es el momento de hacer sus preguntas y manifestar sus inquietudes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden abrir su cámara si gustan también. Amén. Pueden abrir sus cámaras si quieren. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta o inquietud? Este es el momento. ¿Están ahí o se fueron ya? Estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me escuchan? ¿Hay alguna pregunta o inquietud o todo se entendió? Amén. ¿Se entendió todo? ¿Se pudo entender todo? Nicole, ¿entendiste lo del séptimo sello?
Amén, se pudo entender todo. Amén. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, hasta aquí ha sido la enseñanza de hoy. Ya estudiamos el capítulo 6 completo de Apocalipsis y en la próxima enseñanza del libro de Apocalipsis estaremos estudiando el capítulo 7. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sobre sus vidas y a las 9 de la noche entren al Zoom de oración virtual. Amén, por Google Meet. Entren a la oración virtual por Google Meet, así que Dios le bendiga y paz. Bye bye, bendiciones para todos y todas. Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches.